Bienvenidos a Ojalá Hubiera Sabido Antes. Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional. Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes. Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz. Empecemos. Hola amigos, esperamos que se encuentren muy bien y los saludamos César y Perita, y el día de hoy tenemos un tema que nos han pedido mucho, que lo hemos vivido en carne propia y que seguramente ha generado muchos temas cuando están a punto de tomar alguna decisión o se encuentran en ese momento preciso. Estoy dando muchas vueltas porque no quiero decir aún de qué se trata nuestro episodio. ¿Cómo estás, César? Hola a todas, todos, todes. Estamos de manteles largos nuevamente, porque sí, como tú bien lo mencionas, Perita, este tema de hoy es uno de los que más nos han pedido, de los más trabajados en psicología, en la terapia, me atrevería a decirlo, y creo que es una de esas piedritas en los zapatos que cuesta trabajo quitarse. Mucho Y bueno, trabajo. sí, seguro. Y bueno, el día de hoy tenemos a una gran invitada para hablarnos de este tema tan padre. ¿Lo digo yo o lo dices tú, Perita? No, dilo tú, dilo tú. Ok, perfecto. Pues hoy vamos a hablar del tema del perdón. Hemos invitado a una gran psicóloga, a Perla, que nos va a hablar de ese tema. ¡Oh! Con los aplausos. Nuestros efectos especiales. Muy naturales. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, pues bueno, antes de empezar, pues muchas gracias por invitarme aquí a este episodio que como ya hace ratito me lo dijeron, muy esperado por su público y pues bueno, esperemos que la gente que nos esté escuchando ahorita o más tarde o quizá después lo pueda disfrutar y pues sobre todo que lo pueda poner en práctica en su vida y les ayude en algo o en mucho, espero yo. Sí, seguro. Seguro va a impactar. Súper bien. Sí, y este tema pues está bien difícil, ¿no? Porque nos ha costado mucho trabajo a todos. ¿Quién más para hablarnos de este tema? Algo que nosotros hacemos con todos nuestros invitados, Perla, es un poco saber quiénes son, ¿no? Nosotros los conocemos, incluso somos fans de muchos de nuestros invitados y por eso los traemos al podcast, pero platícanos, ¿quién es Perla? Bueno, pues vaya pregunta. Creo que a todos en algún momento nos cuesta trabajo responder quiénes somos, ¿no? Entonces, por ahora a mí me gusta decirles o responderles cuando me preguntan quién soy, pues en dónde estoy. El dónde estoy, pues soy una mujer, soy aspirante a ser doctora en el Instituto de Investigaciones Huawei y que inició pues de pronto este camino hace ya unos 9 años, ¿no? Estudiando la universidad y ya después haciendo la maestría y ahora ya concluyendo el doctorado. Soy una mujer que le gusta mucho estudiar, bien ñoña. Lo que más me importaba de pronto era aprender, ir a la escuela. Eso como a grandes rasgos, eso les podría decir el día de hoy. Y entrando al tema, Perla, ¿por qué son importantes las relaciones interpersonales? Bueno, pues este mazo, porque de pronto creo que hoy en día pareciera que los nuevos discursos respecto a cómo vincularse o relacionarse con otros seres humanos, pues son como la gran propuesta, ¿no? Para estar bien emocionalmente, para estar en armonía, para poder no tener como este tipo de vínculos o de relaciones heteronormativas como hoy se le conoce, que pareciera ser que es como la única forma en la que se pueden vincular el día de hoy y que estas nuevas propuestas pues de pronto apuntan hacia que otro tipo de circunstancias que no sea lo heteronormativo mejoraría pues, las relaciones humanas, ¿no? Entonces, ahorita con esa pregunta, justo en la universidad en donde trabajo se hizo un coloquio, diálogo, ¿no? Entre estudiantes con respecto a este tema de las relaciones, ¿no? Y exponían toda esta cosa de lo poliamoroso, las relaciones polígamas, bigamas. Entonces, pues de pronto ellos discutían todas esas cosas y al final unos alumnos se acercaron conmigo y me dijo, ¿usted qué piensa de todo esto, no? Y yo les digo, pues miren, si los nuevos discursos dicen que esas son como maneras más saludables de relacionarse entre los seres humanos, pues ya las cosas estarían mejor como sociedad, ¿no? Estos nuevos discursos, quizá lo que les hace falta por trabajar, no es que esté en contra de ninguno, por supuesto, pero pues, al final del día es un discurso que cuesta mucho trabajo vivirlo en carne propia, ¿no? Entonces, yo les decía a estos alumnos, les decía, es que las relaciones humanas hoy en día tienen un gran conflicto con el tema de
cómo vincularse o cómo relacionarse, porque de pronto pareciera que o todas las cosas o se hacen muy bien o se hacen muy mal. Entonces, desde estas nuevas estructuras feministas o machistas, ¿no? Porque también de pronto las nuevas masculinidades, hay muchas mujeres que dicen, es que solo son nuevas formas de machismos, de cómo establecer tipos de comportamientos, de pensamientos con respecto a lo que es un hombre y es una mujer, ¿no? Y entonces les decía, creo que lo que hace falta en cualquier tipo de ideología, o quitémonos las ideologías de encima y hablemos de humanidad, apunten hacia la construcción del ser humano, ¿no? En últimas, no importa con cuántas personas tú pienses o quieras que te puedes sentir cómodo o cómoda vinculándote o relacionándote, ¿no? Al final lo que importa es qué te dejan esas relaciones humanas. Tú qué aprendes de eso, qué desarrollas como ser humano. ¿Sabes qué? Cuando tú hablabas de una relación te hace crecer, me hacía pensar en las dos partes, ¿no? Como en la parte, pues, positiva, bonita, pero también la parte un poco compleja, pues, cuando no estoy de acuerdo o cuando me hacen daño o cuando yo hice daño, ¿no? Y creo que un poco se torna la siguiente pregunta en este tema en específico, ¿no? Cuando en las relaciones humanas de repente tenemos alguna problemática y a veces nos sentimos dañados, ¿cómo podemos definir esa gran palabra que tiene que ver con el perdón? O sea, ¿qué es el perdón? A lo mejor para no sonar muy brusca o muy tosca con lo que voy a decir, pues quisiera decirle a las personas que nos están escuchando que el perdón no existe. Y dicen, Y chinga, no nosotros, ¿qué? poder Ya, preguntar. ya baja la cortina, ya vámonos. Si lo pudiéramos poner así, primero vamos como de poco a poco a llegar al no existe, ¿no? Pues el perdón justamente ha sido la forma en la que los seres humanos hemos encontrado para disculpar o para a lo mejor tratar de reparar el daño que hemos causado o que nos han causado, ¿no? Pero esta palabra es muy fuerte y por eso a mí me gusta decir que no existe, pero es una cosa que con el tiempo trae problemas o trae consecuencias, ¿no? Porque entonces socialmente está esta idea en la que nos mete el perdón en un gran aprieto y que nos lleva a una circunstancia muy importante en el tema de las relaciones humanas. Porque si no recibimos perdón de quien nos dañó, entonces no podemos pasar página de lo que nos han hecho, ¿no? Pero si yo le otorgué de pronto el perdón a alguien que todavía está en mi vida, de pronto eso puede tener una connotación en donde yo como ser humano ahora me coloco no en la posición de víctima, sino de victimario, ¿no? Y te digo, yo ya te perdoné y entonces, como yo ya te perdoné, ahora tú tienes que hacer puntos o tienes que hacer cosas para que el perdón realmente se sienta. No nada más es que yo diga que te perdone, ¿no? Es que tú tienes que hacer actos o tienes que hacer hechos que a mí me demuestren tu arrepentimiento. Pero después de eso, la circunstancia se hace enfermiza o perversa, ¿no? Porque entonces el que perdona ahora tiene, vamos a ponerlo así entre comillas, la facultad para lastimar al otro. Esa frase tan mexicana que dice, ¿no? Ah, ahora yo tengo la sartén por el mango y yo puedo hacer y mover a la otra persona a mi antojo, pero resulta ser que después esas personas construyen en su cuerpo mucha culpa y la culpa enferma, ¿no? Hay personas que de pronto pueden tener actos que los lleven a construir este tipo de culpa y que no se puedan disculpar o no puedan procesar la información de un error. Y un error en realidad no tendría ni por qué ser perdonado ni disculpado, ¿no? Más bien lo que yo en terapia con mis pacientes trabajo de, bueno, vamos a tratar de hacer un lado esa palabra del perdón y mejor vamos a ir a procesar el aprendizaje de esta experiencia. Y todos se quedan así, pero es que yo quiero venir aquí para perdonar, sí, pero pues entonces nada más dígale, ya te perdoné y se acabó y no venga a terapia, ¿no? El perdón justamente es lo que nos evita el procesar la situación y el ver qué tan implicado o qué tan responsable yo también soy de que me dañen o que me lastimen. Y a veces eso es un tema que las personas
dejan de lado o quizá no quieren ver, porque es doloroso, ¿no? Es doloroso reconocer que permití cosas que me lastimaron, ¿no? Es doloroso ver que a lo mejor en el proceso del hecho o de lo que me sucedió, me abandoné o me olvidé de mí mismo y entonces son cosas que no ponen un orden en la vida de las personas. Y por eso hay muchas otras personas que el ego se puede subir un poco o la soberbia y dicen, yo no soy Dios para perdonar. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque entonces ese mensaje le está diciendo al otro, tu error es para toda la vida. Vas a tener que cargar con la culpa o vas a tener que cargar con el arrepentimiento tú. Y eso es fuertísimo para la otra persona. Por eso vivimos en sociedades que les cuesta mucho trabajo procesar el error. Que es un niño de primaria cuando se molesta porque tuvo un error, rompe cosas o llora o se inflama su intestino o le da miedo seguir haciendo cosas nada más por un error. Entonces es cuando yo digo que el perdón no existe porque el perdón enferma. Enferma tanto el que perdona como el que recibe el perdón, porque entonces me aleja de ver mi proceso como ser humano y también me aleja de ver al otro tal y como es, porque entonces el perdón es justo, no me cumpliste una expectativa de algo que yo esperaba de ti, entonces tuviste un error y ahora tengo que perdonar algo que no existe en ti. Y no es que las personas sean perversas o malas, ¿no? Simple y sencillamente no podías darme eso que yo exigía o eso que yo pedía de ti. Entonces, por eso mi idea de decirle a la gente, el perdón no existe, porque entonces el perdón es una categoría, quizá vamos a hacerlo así, ¿no? De lado es una categoría en las relaciones humanas que enferma tanto al que perdona como al que es supuestamente perdonado, ¿no? Porque invisibiliza la vida y el acto del otro. El que es perdonado por eso vuelve a cometer el error, porque dice, ah, bueno, pues ya me perdonó, ¿no? No pasa nada, lo puedo volver a hacer muchas veces porque entonces no hubo un tiempo para procesar lo que se hizo. Y entonces también la otra persona, ¿no? Muchas mujeres que yo digo que son mujeres que aman mucho porque dicen, es que ya me cansé de perdonar, ¿por qué a mí siempre me toca perdonar? Y digo, claro, estás harta porque ahora ves la necesidad de proteger tu vida, porque el perdón la puso en riesgo, porque te abandonaste, te olvidaste tanto tiempo, ahora viene un hartazgo en donde dices tú, jamás, ¿no? O en la vida vuelvo a hacer este tipo de actos. Y digo, claro, qué bueno que ya estés cansada de perdonar. Vamos a tratar de procesar y de recuperar la información de esto que estás viviendo o esto que estás pasando. Me haces pensar muchas cosas. ¿Qué hay de aquellos actos que fueron a lo mejor no directos, ¿no? ¿Se debe perdonar a todos? ¿Por qué sería importante? Se debe de perdonar a todos en este término, porque eso también me permite a mí como humano comprender que esas cosas, por muy desagradables que hayan sido, incluyen al otro, ¿no? El perdón tendría que ver con incluir al que me lastimó, la situación, pero también tendría que incluir cómo yo reaccioné frente a la situación, qué es lo que hice, porque a veces muchas personas de pronto les cuesta mucho trabajo implicarse en la situación, es como el otro lo hizo, yo no sé nada, ¿no? Claro. Y entonces eso le quita peso a lo que pasó y no nada más es como minimizar lo que me hicieron, sino también es minimizar mi propio sentir. Una paciente me decía, ¿no? Es que yo soy bien rencorosa, pero soy bien feliz. Entonces uno dice, ah, es que eso nos dice que entonces la persona tiene la necesidad de sentir algo. Por eso yo le decía, hay que ir a procesar ese resentimiento, porque entonces así le vamos a dar visibilidad a lo que usted sintió y se tuvo que guardar por años. Si hubiera que perdonar a todos, uno dice sí, porque eso incluye al que me lastimó, incluye a la situación y también me incluye a mí en el proceso. Incluye mi dolor, mi tristeza, mi enfado, ¿no? Mi decepción. Hay que visibilizar a la situación, al que me lastimó y a mí como persona, para que entonces el perdón pueda sanar a la persona dolida o herida.
La Ok. idea de que el perdón no existe, Perla, entonces está encaminada a que no es una situación como se pinta, o sea, es pregunta, es como, porque aparte, pues está muy romantizado, ¿no? Incluso el estar tú completo y sano emocionalmente implica que perdones, ¿no? Entonces, invalidamos esta idea precisamente porque no es así como lo pinta. Sí, ¿no? Es una circunstancia bien compleja, porque entonces romantizamos hasta la forma en la que me piden perdón, ¿no? Que llegue a la casa con mariachis flores y que se hinque y que me pida perdón. Pero quiero que tú lo hagas así porque es como la forma social en la que yo conozco que un hombre, después de una gran falla, le pide perdón a una mujer. Y entonces, Ok. ahorita que tú, Perita, comentabas estas formas tan romantizadas, uno dice, sí, son formas que enferman, pero eso no alivia su dolor. Por eso es justo que esta forma tan romantizada del perdón, pues se tiene que dejar de lado. Cuando tú te enfrentes a una circunstancia difícil ante la vida, no quieres perdonar inmediatamente, porque lo único que va a haber en tu mente, en tu cuerpo y en tu corazón es sentirte herido. Hay pacientes que hasta dicen, yo no necesito perdonar y estoy muy enojado porque me dices que tengo que perdonar, ¿no? O me dices que tengo que incluir a la persona que es, no sé, en algo muy fuerte, ¿no? La persona que secuestró a mi hija, ¿no? O la persona que violó a mi hermana. Esa persona no puede formar parte de mi historia. Mm. Entonces uno dice, sí forma parte de tu historia porque te está causando Sí. un daño, lo estás pensando todo el tiempo, te estás moviendo, estás tomando elecciones, estás comiendo cosas, estás escuchando cosas que lo hacen presente en tu vida. Entonces, inconscientemente, tu cuerpo te está pidiendo eso, inclúyelo. No necesitamos escuchar a 1000 personas que tuvieron la misma circunstancia que yo para incluir, porque ya lo estoy haciendo, lo estoy trayendo acá en la cabeza, y entonces eso cuesta todavía más trabajo de procesar, ¿no? Ahí es cuando ya esas circunstancias se toman personales. Ya no es quien me lo hizo, sino quien me lo pague. Y entonces ya no es el infiel, ya no es el maltratador, el violador, ahora son todos los que comparten esa misma categoría, ¿no? Entonces uno dice, Claro. eso es una cosa muy inquisitiva, ¿no? Muy persecutoria, y después entonces uno puede entender por qué los pacientes llegan con crisis de ansiedad o con crisis de pánico, y entonces uno dice, es que metió al cuerpo en una circunstancia de persecución. Perla, a mí me hacías pensar, estábamos hablando como de temas de, ay, pues es que me puso el cuerno, ¿no? O ay, es que me habló feo, pero cuando de repente pones temas mucho más, y digo mucho más fuertes, porque incluso tocan la dignidad humana, sí un poco de repente me hace pensar en todas las emociones que puedes vivir en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si yo me sentí dañada o incluso me hicieron daño a propósito, pues evidentemente voy a sentir dolor, voy a sentir enojo, me voy a sentir súper frustrada si es que no pude conseguir justicia. Y Claro. siento que también mi dignidad está ahí sobre la mesa, ¿no? Todas estas emociones a veces pues no las procesamos y de repente por eso tenemos esta gran necesidad de decir, bueno, ya lo voy a perdonar o ya la voy a perdonar, como en esta cuestión un poco de poder también, ¿no? De poder ante el otro, de poder seguir. Entonces, me encanta como dices que es una forma de incluir eso que te pasó, ¿no? El perdón entonces se vuelve una forma de incluir lo muy difícil que haya pasado, pero incluirlo. Y eso está padrísimo porque te responsabiliza. Hay una definición del perdón que me gustaría poner sobre la mesa para que nos platiques cómo impacta en el cuerpo. Y a mí me haces pensar que por eso es tan complejo el tema del perdón. O sea, no es un factor, tiempo, reconocimiento de emociones, o sea, mil cosas, ¿no? Nomás es decir, ay, te perdono, ¿no? Como si... No es un proceso, ¿no? Sí, No quiere decir que vaya a ser fácil ni a corto tiempo. Estamos hablando de alguien que me hace algo a mí y que yo, pero ¿qué pasa cuando yo mismo me hago cosas, no? O sea, creo que también sería importante tocarlo porque entonces pues, no puedes dar, ¿no? Lo que sí. no tienes. Ibas a leer Exactamente. la definición, ¿no? Creo.
Se las voy a compartir. Dice, el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo y dolor. Como actitud implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. Y con todo esto, Perla, ¿qué emociones o qué padecimientos emocionales o de la salud se asocian con estas emociones que ya platicamos? Por ejemplo, el resentimiento, el rencor, incluso el odio, ¿no? Porque a veces es funcional para ciertas personas sentir esto, ¿no? Esta falta de perdón o esta falta de como de procesar la información de las cosas que nos suceden puede impactar en cualquier lugar. Hay personas que por no perdonar a alguien que los lastimó por mucho tiempo, pero que son personas a las que tienen que seguir viendo, les da una parálisis o les da un tic. O hay personas que, no sé, en psicología lo veo como con pequeñitos, ¿no? Que le llaman este término de mutismo selectivo. A las personas que me dañan, con esas no me sale ni una palabra, pero con las personas que me tratan bien o que son buenas conmigo, ahí sí que puedo hablar, sí puedo ser bastante parlanchino, parlanchina. Entonces, uno dice, es muy complejo porque todo va a depender de, primero, cuánto tiempo me acompañe ese enojo, que yo les digo a mis alumnos, las 5 emociones básicas es lo que dura en las manos la sensación de un aplauso, ¿no? Es esto. Siento el hormigueo, lo viví, pasa y pasó. Pero ¿qué es lo complejo de la emoción? Que entonces la procesamos, la hacemos sentimiento y entonces ya no es un enojo, ahora es un resentimiento. Entonces, ay, me resiento porque yo siempre les hago esa broma, ¿no? Siempre les aviso a mis alumnos, digo, le voy a aplaudir cerca de usted, ¿no? Cerca de su oído, o cerca de su cuerpo, pero para que no se vaya a espantar y no sienta que soy brusca con usted. Y entonces les digo, a ver, ¿qué sintió? Pues pensé que me iba a pegar, ¿no? Otros, ¿qué sintió? Ah, pues nada, porque me avisó que iba a aplaudir. Les digo a ellos para explicar esta cosa del sentimiento. ¿Qué hubiera pasado si yo no les aviso y les aplaudo así en la cara? Primero, pues voto, ¿no? Me quito. Mi proceso de protegerme me hace hacerme para atrás. Pero después, puede terminar la clase, lo proceso y digo, ay, le caí mal a la maestra, otro día y examen y me reprobó, maldita. Entonces ya no es un resentimiento, ahora es un enojo que escaló y ahora es un odio, ¿no? Y dicen muchos, la odio porque me hizo eso una vez. Y entonces, el que está generando ese proceso emocional eres tú, no es la otra persona. Digo, pero entonces se hace complicado porque lo pienso y lo pienso con la información de la familia en la que vengo, ¿no? O en la que me desenvolví, en la que nací. Hay mamás muy amorosas, ¿no? Los hermanos se pelean y le dicen, no, a ver, discúlpate con tu hermano, dense un beso y un abrazo. No, no les obligues a que se den un beso y un abrazo. Déjalos hablar y si ellos quieren darse un beso o un abrazo, lo pueden hacer. Porque si no, un día ese niño crece y se le hace muy normal que el otro le dé un puñetazo y después lo trate bonito y ahí está. Y es complicado porque entonces yo voy a reaccionar con esta información de donde vengo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros niños que vienen de papás muy resentidos? Dicen cosas como, no, a mí no me gusta perdonar porque quien me la hace me la paga, ¿no? Y se Sí. hacen chiquillos violentos o adultos bien violentos que pueden, así en la calle pegarle a alguien nada más porque rozó su codo, ¿no? O porque según ellos los vio feo y se encendieron. Entonces es muy complicado porque no nada más va hacia ese tipo de procesos, ¿no? Puede ir hacia cualquier parte del cuerpo, pero también se puede procesar en eso que ya platicamos o en una dejadez. Me olvidé de mí. Tantas personas me han hecho tanto daño que me abandono y me abstraigo de la situación y confirmo, ¿no? Cada vez que alguien me daña, confirmo que no soy digno para que alguien me trate bien. Y entonces un día son esos pacientes que llegan a consulta y dicen, oiga, le cuento algo que pasó. Alguien en la calle me dio el paso. Y luego, pues qué chido, ¿no? Pero no, es que es muy raro. No hay quien lo haga. Y entonces uno puede decir, claro, es raro para ti porque
normalizaste el maltrato. Y cuando recibes un buen trato, no sabes qué hacer con él, ¿no? Ni lo agradeces, dices, esto es para mí, ¿por qué lo hicieron? Seguro es porque algo malo me van a hacer o algo malo me hicieron y no me he enterado. En este tipo de procesos también por eso es importante esto que ahorita platicábamos de la inclusión para decir, no me olvido de mí mismo. Me he lastimado tantos años pensando que no soy digno para merecer un buen trato, que tengo que tener la necesidad ahora de sentir normal o naturalizar el buen trato de las personas. Si ya no me maltratan, quiere decir que me moví. Estoy relacionándome, ¿no?, con personas diferentes que posibilitan mi buen trato y mi dignidad como persona, que es ahora esta dignidad de la que Perita hablaba, ¿no? Entonces, Perita, tú me decías, ¿qué pasa cuando yo necesito perdonarme? Entonces uno digo, pues es esto, ¿no? Es procesar cómo has vivido, bajo qué ideas tú has concebido el que otros te dañen o el que tú te abandones como ser humano y que digas, no pasa nada, ¿no? Puede ser algo muy mínimo, ¿no? Que digan, es que una vez más, yo sé que no tengo que comer carnitas los domingos, ay, pero caí en la tentación, son deliciosas, ¿no? Y entonces llega mi consulta clínica o médica y me dicen, tienes colesterol y triglicéridos por los cielos. Y la gente llora, ¿no? Y dice, es que es mi culpa, yo sé, esas carnitas que tú te comes muy rico y que tú sabes que tienes prohibidas por cualquier circunstancia que tu médico lo indique, están supliendo algo que no has visto, que no has traído a la luz, ¿no? Que no has incluido. ¿Qué son las carnitas? Ah, pues es grasita, es calor, ¿no? Entonces, qué tristeza por ahí, no has traído a la luz o has guardado tanto tiempo que se te hace más fácil llenarte de carbohidratos para sentirte bien contigo mismo. Entonces uno dice, no, no te culpes, no llores. Mejor vamos a comprometernos de hacerlo todos los días. Si un día te gana la tentación, no pasa nada, al otro día lo vas a hacer mejor. Por eso ahorita, hace ratito platicábamos como, cómo en esta cultura castigamos tanto el error. Y entonces decimos, no, a ver, estás aprendiendo. Si lo hiciste mal nuevamente después de quién sabe cuántos intentos, no pasa nada. Tranquilo, pon atención en qué nos volvemos a equivocar y lo vuelves a intentar. Y está bien, ¿no? No pasa nada. Es un poco en este tema de saber perdonarnos estas equivocaciones y no dejar que un error impida nuestro crecimiento, ¿no? Que de pronto hay personas que llegan a consulta por cualquier motivo, van muy bien, algo pasa que genera un disturbio en su vida y dicen, volví a caer, ¿no? Y entran en una crisis terrible porque dicen, es que entonces pareciera que no he aprendido nada. No, a ver, no es que no hayas aprendido nada. Aprendiste de lo que te pasó. Este es un nuevo acontecimiento, entonces, ¿qué te queda? Volver a aprender ahora de esto. Y entonces, poco a poco así es como a lo mejor vamos puliendo ese tipo de procesos en las relaciones humanas que nos permiten también incluirnos en este tipo de situaciones y que no nos hacemos tampoco como manchados con nosotros mismos, ¿no? De, ay, me volví a equivocar en mi tema de elección de amigos, ¿no? O elección de pareja, o no puedo ponerle límites a mis papás, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, pero a ver, estás aprendiendo cómo hacerlo, no te lastimes, no está mal que alguien te diga estás equivocado. Cuando alguien te dice estás equivocado es porque también te va a enseñar cómo no equivocarte o qué necesitas para que ese error no sea recurrente, O ¿no? también ser resiliente, ¿no? Sí, ¿no? Que más bien si lo pensamos así, no tanto es así como soportar, ¿no? Y decir, ah, yo puedo, siempre he podido, sino más bien como en este sentido de aprender y de decir, ya sé hacer estas cosas, me pueden seguir sucediendo nuevas cosas y no porque ya sepa resolver esto, quiere decir que voy a saber resolverlo todo en la vida, ¿no? Porque de pronto eso es como asumir que ya por tener una muy mala experiencia vamos a saberlo todo. Y entonces uno dice, pues mientras sigas vivo, no es como una cosa que quiero que vayan a malentender, ¿no? Pero puedes estar expuesto a que te sigan sucediendo muchas cosas, incluso peores, ¿no? O cosas Ujú. tanto peores como mejores y que a veces tampoco vamos a saber reaccionar, ¿no? Oigan, hasta personas que
se ganan la lotería, se infartan, ¿no? Iría como en este sentido, más bien como de ir procesando este tipo de situaciones que no sean circunstancias en las que ahora yo me violente. Ok, tengo en la cabeza mil cosas. Para no desviarnos, siempre intentamos darles una propuesta en cada episodio a nuestros amigos que nos escuchan respecto a los temas que tratamos. Perla, en esta parte del perdón, ¿ya has estado dibujando algunas vías, algunos caminos de por dónde? Entendido que el perdón como tal no existe, sino más bien que es como una inclusión de experiencias y Ujú. es un proceso y todo esto. ¿Qué podrías tú decirles en una especie como de tips, tal vez, a nuestros amigos que nos escuchan respecto a cómo poder perdonar o cómo perdonar? Ok, bueno, lo primero sería ir hacia mi condición. ¿Cómo estoy después de esto que me sucedió? Porque la verdad es que puede ser una condición de años incluso, ¿no? Por Mm, eso a veces a las personas se les hace como ya no necesario ni perdonarse ni perdonar al otro, porque dicen, es que ya pasó mucho tiempo, ¿ya para qué? Pero entonces ahí es cuando el tip número uno sería, nunca es tarde y no hay tiempo para el perdón, tanto para perdonarme a mí mismo como para hacerlo con alguien, ¿no? Esta circunstancia como de que tiene que ver con la genuinidad de sentirlo, uno puede decir, no, a ver, si te está costando trabajo perdonar al otro, entonces empieza por ti, empieza por cómo te sientes con eso que te pasó para que después veas o trabajes la situación, ¿no? Que estabas viviendo antes de que te pasara esto, que esto viene como a sentarte en el piso, ¿no? O a bajarte de tu banquito en el que ya tú sentías que todo iba muy bien y viene una circunstancia negativa y uno dice, ching, otra ¿cuál vez. banquito? Otra vez lo mismo, ¿no? Entonces uno dice, no, primero, punto número uno, ve a ti. Ok, no perdones a quien te lastimó, está bien, pero vamos a la situación, vamos a tu cuerpo, a lo que estás sintiendo, a lo que se empezó a desencadenar en ti a partir de este hecho que te pasó. Y ya cuando lo tengamos claro y te sientas tú tranquilo con esto que te pasó, ahora sí vamos al otro, porque entonces ese otro que te dañó o que te hizo sentir mal o esa otra persona a la que tú hiciste sentir mal, ¿no? Porque también quizá valdría la pena decir eso, ¿no? Como incluirnos en estas cosas que no nada más nos lastimamos a nosotros mismos, ¿no? Directa o indirectamente nos llevamos de corbata a muchas personas, ¿no? ¿Y qué hacer con eso? Pues bueno, ahora vamos a ver cómo esta situación te llevó a vincularte con las personas de una forma distinta. Hay mucha gente que dice, es que a partir de esto que me pasó, perdí mi sonrisa o perdí mi alegría por vivir o perdí las ganas, ¿no? La motivación. ¿Cómo es que te estás vinculando con las personas? ¿Qué pasa con tus amigos? Y cosa muy curiosa, dicen cosas como, no, pues eso sí que están peor que yo. O andamos en las mismas, ¿no? Esta frase mexicanota de somos compadres del mismo dolor. Claro, me hace sentido porque entonces tu experiencia te llevó a hacer clic con este tipo de personas. Pero entonces para que tu experiencia humana con este tipo de amigos pueda crecer y no nada más sean amigos de la queja o compadres del mismo dolor, crezca y pueda ser una relación saludable para ti, pues entonces hay que mover la experiencia. Hay que decir, oye amigo, como que ya llevas más de 10 años quejándote de lo mismo, tomemos terapia, vayamos a cursos, escuchemos tal canción, ¿no? Escuchemos el programa de César y Perita, este tipo de circunstancias que de pronto hacen mejor, ¿no? Porque entonces nos juntamos con los mismos vínculos y nos salimos de ahí por eso, porque entonces son las amigas que siguen hablando del mismo hombre maldito, desgraciado, cucaracho, y no pasan de ahí, o sea, es lo mismo, y uno dice, ¿cuánto tiempo llevan con eso? Es el de la preparatoria, está complicada la cosa, porque entonces quiere decir que solo nuestra amistad es por un problema y pasa de largo el crecimiento que podemos tener como seres humanos, ¿no? El desarrollo, el compartir cosas no nada más feas, ¿no? ¿Qué tal que un día llegan y le dicen a esos amigos, platiquemos de otras cosas? A ver, tu trabajo, vamos a un lugar nuevo, ¿no? Porque a veces hasta se hacen como rituales, ¿no? De verse en el mismo lugar.
a la misma hora, hacer las mismas cosas. Entonces uno dice, claro, por eso cuesta tanto trabajo esta circunstancia, ¿no? De pasar de página, porque seguimos haciendo las mismas Sí. cosas que nos imposibilitan recuperar nueva información, es más, hasta escuchar a nuevas personas o busques un amigo que no esté en su situación para que entonces él te dé una perspectiva completamente diferente de lo que tú estás viviendo. Y vas a ver que con ese amigo nuevo vas a crecer un montón. A veces vale la pena que alguien te diga, ¿y si lo haces diferente? O yo cuando pasé por algo así hice esto, igual y te funciona. Entonces, transforma eso la relación humana. Podrían ser esos tips y quizá pues lo último, ¿no? Atreverse a buscar nuevas formas para dignificar mi condición como persona, ¿no? No se puede vivir resentida pero feliz o con un odio ahí pasándola, ¿no? Como estas frases que decimos cuando saludamos a alguien, ¿cómo estás? Vivo. Pero a veces nos obligamos a esta cosa muy romantizada de estar esquizofrénicamente bien, ¿no? Así de, muy contento, ¿no? Y entonces uno dice, no, o sea, qué bueno que tengas momentos de alegría, pero no siempre que te vea vas a tener que estar bien. ¿Qué traes el día de hoy, no? ¿Qué moviste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue tu día? Que a veces los días también cambian, son más pesados que otros, o son días de mucho aprendizaje, de muchas equivocaciones, ¿no? Y vale la pena pues también mostrarse transparentes ante eso. Y pues si nos están escuchando y quieren entrar a este rollo del perdón, pues también se vale la pena decir, hoy no quiero perdonar, pero lo que sí quiero hacer es escucharme más. ¿Cómo en este escucharme, sentirme? A lo mejor en un día me perdono y perdono a alguien más. O proceso la información, si le queremos quitar ya, proceso la información y sin problema. Incluimos mejor mi proceso, la situación y a la persona en cuestión. La hayamos lastimado nosotros o la persona nos haya lastimado. Ay, qué cosas tan fuertes. O sea, en primer lugar ya le dimos un nuevo significado al perdón y eso está súper, súper, súper padre porque tiene que ver desde la construcción y no desde el latigazo, ¿no? De ahora sí te perdono, ahora no te perdono. La verdad es que, Perla, nos has dado un montón de información que esperamos que a nuestros escuchas les haga mucho sentido, a los que ahorita están en ese proceso, a los que tal vez ya lo pasaron o a los que están pensando en hacerlo y que bueno, que todo esto pues les llegue bastante bien. Nosotros tenemos un ritual con nuestros invitados en donde les preguntamos o más bien les pedimos que completen una frase y la frase es el nombre de nuestro podcast. Si tú tuvieras que completar, ojalá hubiera sabido antes, ¿cómo lo completarías? ¿Con qué frase la completarías? Pues ojalá hubiera sabido antes que el perdón no existe para no lastimarme tanto a mí misma. Eso sería mi frase. Ok, La bomba de muy, Hiroshima, así pum. sí, ya sé. Perla, igual, comparto lo de Perita. Me dejas pensando un buen de cosas respecto a no solo lo que sucede, por ejemplo, en el consultorio cuando se habla de esto, del proceso tan complejo que es Ujú. perdonar, ¿no? Porque pensábamos un poco, ¿cómo sé que ya perdoné? Recordemos ese hecho y que ya no nos duela o que ya no despierte todo esto, ¿no? Que antes generaba. Y bueno, yo que trabajo en una asociación civil que se dedica a trabajar con personas que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicciones aparte, el perdón es esencial en el tema de recuperar la salud emocional, mental y por supuesto de las adicciones. Entonces, híjole, a mí me dejas así girando la cabeza como trompo bien cañón con esto que nos acabas de poner en la mesa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y quizá como para complementar esto último que tú dijiste, como tip último de cómo saber si ya perdoné, checa, ¿no? A partir de ese perdón que ya diste, si tu vida mejoró, ¿no? Si tus vínculos emocionales mejoraron o sigues construyendo las mismas cosas, porque quizá no es que te haya hecho falta perdonar a la persona, ¿no? A lo mejor ahora te hace falta incluir en la ecuación eres a ti mismo. Entonces, Es que esa es una ¿cómo gran es? comprobación, Perla. Esa es una gran comprobación. O sea, si sigues pasando lo mismo, no has avanzado. Es una gran comprobación. Perdóname, pero es que me dio como
Sí, Sí. tienes toda la razón. Totalmente. Y hace mucho, pues revuelo en la cabeza, ¿no? Todas estas cosas son temas o procesos que en mi propio trabajo personal, ¿no? En mis propias terapias, a lo mejor yo ahora lo digo es muy elocuente y como que si fuera la cosa más sencilla del mundo, pero en terapia, cuando te toca estar ahí, es algo que dices, ay, ya perdoné, pero sigo con esta misma actitud. O ya me perdoné por mis equivocaciones, pero me sigo maltratando, ¿no? Me sigo pegando. Cada vez que hablo y me enojo, me golpeo o me lastimo, ¿no? Y uno dice, ah, esos golpes, no son porque seas una persona torpe, ¿no? Más bien es esa manera tuya en la que te vives y te construyes y pues no es como tan normal. Entonces hace falta, ¿no? Hay algo en esa ecuación, o perdonarnos, procesar lo que la situación me trajo o a la otra persona en cuestión. Tenemos nuestras charolitas ahí en el cuerpo, en el corazón y en la mente de perdones por procesar, ¿no? Muchas gracias, Perla. Esperamos que este podcast y este episodio le pueda llegar a las personas en ese preciso momento para que los haga pensar acerca del perdón de una forma diferente. Saben ustedes, nuestros escuchas y nuestros amigos, que nos pueden escuchar y ver por medio de Spotify, por medio de YouTube, por medio de Google Podcast. Tenemos página de Facebook, Instagram y ya. Y ya Súper. nos vemos. Síganos en todos los demás lugares y sitios, por Sí. favor. Muchas gracias, Perla. No, Gracias, gracias a Perla. ustedes, al contrario, gracias por por la confianza y pues por pensarme para este tema que espero yo que a muchas personas le pueda caer muchos veintes, ¿no? Y les pueda de pronto llevar a sanar algo, ¿no? Si es que necesitan hacerlo, o empezar su búsqueda, ¿no? Con estos procesos tan complejos que es sanarnos a nosotros mismos. Así que muchas gracias por la invitación y pues yo gustosa. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.